Se sentía el murmullo lejano del tráfico, opacado tras los altos ventanales y la imponente puerta de roble. El aire del vestíbulo en Hawthorne House no era diferente al de un museo, expectante, saturado de silencio pulido. Clara Márquez avanzó un paso, el pequeño y trabajado bolso apretado bajo el brazo. Al fondo, dos retratos de antiguos benefactores la miraban con distancia desde sus sombras. Durante semanas, había soñado con este instante, la oportunidad de comenzar de nuevo. Nadie aquí conocía su historia, ni su nombre, ni mucho menos la causa de su luto silencioso. Aquí, tal vez, sería solo Clara. La voz firme de la señora Hawthorne la sacó de su ensueño. Se le ha advertido que la puntualidad es igual que el decoro, señorita Márquez. Espero que comprenda lo que significa integridad en esta casa. ¿Le quedó claro nuestro reglamento? Sí, señora Hawthorne, respondió Clara, sin alzar los ojos. Sentía que incluso la madera encerada bajo sus pies estaba pendiente de sus movimientos. La mujer, de porte recto y rostro severísimo, dejó caer su mirada sobre el cuello de Clara, donde el delicado cordón plateado asomaba. No nos gustan los adornos ostentosos en el servicio, murmuró, una sombra de suspicacia en su tono, y giró sobre sí misma en dirección al salón. Clara se llevó los dedos al locket, ocultándolo bajo la tela. Servir un té a las 6, encender lámparas antes del anochecer, nunca hablar antes de ser interrogada. Las instrucciones bajaron como lluvia persistente. En el corredor, Beatrice Lane, la otra doncella, le lanzó una sonrisa cálida y discreta. «Yo te muestro la cocina esta tarde», susurró tras cruzarse en la escalera. «No temas. Aquí sobrevivir es más sencillo cuando una no olvida quién es, por dentro». En la terraza, al resguardo de unas macetas, se detuvo un carruaje oscuro. Una figura masculina descendió, avanzando con pasos indecisos. Edward Pembroke, vestido de gris, el semblante demacrado y en la mano un libro cerrado, apenas saludó a la matriarca antes de perderse en la penumbra de la escalera principal. Su mirada cruzó la de Clara apenas un instante, en la que pareció pesar una pregunta y un secreto en partes iguales. Beatrice reparó en el locket plateado reluciendo al sol. «¿Eso es nuevo?», Clara negó con la cabeza, la sonrisa temblando. «Solo algo de mi madre». No añadió más, pero notó el interés fugaz en los ojos de Beatrice, que se prometió no olvidar ese detalle. Las luces del vestíbulo parpadearon suavemente mientras, en algún lugar más allá de las puertas, la tarde caía sobre la ciudad y la vida de Clara, nuevamente, cambiaba de rumbo sin que nadie lo supiera todavía. Horas después, en el salón adornado de tapices y jarrones, la tarde avanzaba sobre alfombras de terciopelo. Las damas invitadas tomaban el té, y encima de las tazas flotaba el sonido agudo de la voz de Eloise Carrington. Dicen que la nueva sirvienta, la morena, viene de familias dudosas. ¿Lo sabían? El murmullo se expandió, como una mancha en la seda. Una de las tías entornó los ojos hacia Clara, que disponía tacitas sobre la bandeja, evitando el contacto visual. Eloy se inclinó hacia otra invitada, hablando aún más alto. ¿No es extraño que conserve una joya costosa, siendo solo una doncella? El rubor cubrió el rostro de Clara. La señora Hawthorne, de pie junto a la chimenea, se limitó a ajustar sus anteojos y clavar los ojos en la espalda de Clara, como si pudiese detectar una falla moral solo observando su postura. Al otro lado del salón, Edward Pembroke leía, o fingía leer. De vez en cuando sus ojos subían del libro, fijos en Clara. A uno le habría parecido compasión lo que se asomaba en su silencio, pero quizá era reconocimiento velado. De repente, la puerta rechinó y un joven de expresión ansiosa interrumpió el murmullo. «Buenas tardes», articuló Jonathan Avery, la voz titubeante. Sus ropas, más humildes y gastadas, le marcaban como ajeno al refinamiento del salón. «Busco a la señorita Márquez». Varios pares de ojos se clavaron en Clara de inmediato. Beatrice se apresuró a intervenir, alzando apenas la voz. «Ahora mismo está ocupada, señor Avery». La frase quedó colgando en el aire. Jonathan se quedó un instante entre la puerta y la mirada gélida de la señora Hawthorne. «Vuelva en otro momento», sentenció la matriarca. «Aquí no se responde a curiosidades inoportunas». Jonathan fijó brevemente los ojos en el cuello de Clara, notando el brillo del locket. Hubo ahí una mirada de súplica, pregunta sin derecho a pronunciarse. Pero él se fue con las manos vacías, su sombra larga perdiéndose por el pasillo. Eloise ahogó una risita venenosa. «Vienen a buscarla, y recién llega». El veneno quedó en el aire, atento a cualquier nuevo rumor. Clara, ardida de humillación, buscó fuerzas en el silencio y levantó la cabeza con más dignidad. Edward cerró finalmente su libro, su mirada nunca tan clara ni tan pensativa. Durante un instante, parecía querer hablar, pero se limitó a bajar la vista, atrapado entre la voluntad y el mandato de las reglas de la casa. Luego, las conversaciones regresaron a su cauce, pero ya nada sonaba igual.
Esa noche, entre el murmullo de la madera y el temblor constante del gas en las lámparas, Clara fue enviada a limpiar la sección olvidada de la vieja ala del segundo piso. El aire ahí era más frío, y las manchas del papel pintado contaban historias viejas y aburridas de otra gente, otras épocas. Dentro del antiguo despacho, los muebles estaban cubiertos de polvo y sábanas. Al barrer cerca del escritorio, la mirada de Clara se detuvo en una pequeña cómoda de madera oscura, olvidada y cerrada bajo llave. Se agachó. La cerradura era diminuta, fina y extrañamente familiar. Sacó su locket y, por impulso, lo giró entre los dedos hasta liberar una minúscula llave que había pasado por alto durante años. Se acercó a la cerradura y, casi sin pensar, introdujo la llave. Encajó de inmediato con un chasquido tenue, como si el objeto hubiese estado esperándola 80 años. El corazón de Clara dio un salto. Tenía la sensación de estar al borde de un precipicio. Pero en ese mismo momento, un paso suave y decidido retumbó en la alfombra polvorienta de la puerta. Beatrice apareció, encendiendo la lámpara de aceite. ¿Todo bien?, preguntó, su voz cálida, aunque había algo curioso en sus ojos. Clara, apresurada, dejó el cajón a medio abrir y guardó el locket bajo la blusa. Sí, murmuró, fingiendo interés por una pila de libros viejos. Aquí solo hay polvo y recuerdos. Beatrice se acercó, pasándole una mano por el hombro. La señora Hawthorne no suele mandar a nadie sola aquí. Si te envió, seguro espera que encuentres algo fuera de lugar. Clara solo cayó, sintiendo el peso del secreto bailando en su pecho. Afuera, la noche caía sobre Nueva York mientras en Hawthorne House los secretos comenzaban apenas a despertar. El perfume tibio de la tarde se iba desvaneciendo en el patio interior de la casa, donde la hiedra trepaba tímida entre ladrillos viejos y la sombra de los tilos caía sobre los canteros irregulares. Clara estaba recogiendo los paños de la colada, manos húmedas y pecho apretado, intentando esquivar el rumor incesante de voces en los ventanales. Unos pasos rápidos y familiares la hicieron girar. Clara, ¿podemos hablar un momento? Jonathan le cortó el paso. Llevaba el pelo despeinado y los ojos rebosaban urgencia contenida. Parecía fuera de lugar, su chaqueta manchada del taller y su forma de mirar alrededor, como si aquel patio se le quedara ajeno. Clara apretó los labios. Se le cruzó la idea de no dejarlo hablar, pero no tenía fuerzas para una pelea. No es buen momento, Jonathan. Nunca lo es para ti, replicó él, bajando la voz. Pero tienes que oírme. Ella volvió la vista hacia la ventana de la cocina, donde podía percibirse la silueta severa de Mrs. Hawthorne. Jonathan titubeó, tomó aire, y tragó saliva antes de hablar. Clara, ya no tenemos 20 años. Nadie aquí se preocupa de tu futuro, salvo yo. ¿De verdad crees que toda la vida vas a poder aguantar esto? Que los Avery y los Hawthorne van a verte distinta algún día. Ella dejó caer los paños, entre cansada y tensa. No quiero un futuro por lástima, Jonathan. No es lástima. Es vida, insistió él, terciando el cuerpo en su dirección. Un cuarto propio, pan caliente, un apellido. Yo no soy rico, pero al menos no tienes que tener miedo conmigo. ¿Por qué te niegas a aceptar que esto es lo mejor que puedes esperar? Clara sostuvo la mirada en sus manos, como si buscara amparo en sus propias uñas quebradas. Siempre soñaste con quedarte, dijo, con una calma rehecha de 1000 desalientos, y yo. Yo siempre sentí que quería marcharme. ¿No entiendes? No puedo prometerte quedarme quieta en el mismo sitio hasta marchitarme. Había algo de súplica en la voz de Jonathan. ¿Y si de verdad te quiero, aún así? La voz de Clara fue casi un susurro. Eso no basta. El silencio dolió. Se sintió larga la espera en que ninguno añadió nada, hasta que Jonathan notó el brillo del relicario que Clara llevaba al cuello, el pequeño broche de plata que ella jamás se quitaba. Por un instante, parecía querer preguntar sobre ello, pero no lo hizo. Dio media vuelta, frustrado. Avanzó unos pasos y se detuvo, la rabia y la ternura confundiéndosele en el rostro. Entonces, desde la ventana, Mrs. Hawthorne observaba más atenta de lo habitual. Se mantenía quieta, los labios apretados. Se le notaba la desaprobación en las comisuras tensas de la boca, el pensamiento afilado detrás de sus ojos fríos. Clara, sin buscar consuelo, recogió sus cosas y caminó de regreso al interior. El eco de sus propios anhelos no la dejaba en paz. Sintió la soledad más grande después de decir que no, pero no podía negarse a sí misma lo que había aprendido a soñar. Algo distinto, algo más hondo que la seguridad. Jonathan caminó hacia la salida lateral, su figura perdiéndose bajo los faroles apagados del anochecer, llevándose consigo una esperanza rota y el germen de una herida que, bien lo sabía Clara, no cicatrizaría rápido. Desde la ventana, Mrs. Hawthorne entrecerró los ojos. En la quietud creciente, apenas murmuró para sí, como dictando un veredicto. Ni en esta casa ni en ninguna, la insolente encontrará paz.
En ese instante, empezó a perfilar el próximo movimiento para proteger la decencia de su preciada casa. Después, la quietud fue interrumpida solo por el incesante goteo de una rama y la lejana campana de la iglesia, anunciando el fin de otra jornada. Esa noche, cuando el bullicio de los huéspedes ya era solo rumor apagado tras puertas gruesas, Clara subía con cautela la escalera principal, cargando un libro encuadernado en cuero. Tenía que entregarlo al señor Pembroke, huésped ilustre y enigmático, quien había solicitado la obra poco antes de retirarse. El pasillo olía a linimento y papel viejo. Tocó suavemente la puerta del rincón. Adelante. La voz de Edward era apenas un hilo. La habitación estaba inmersa en penumbra, el fuego chisporroteando bajo un retrato lleno de polvo. Edward permanecía reclinado junto a la ventana, la sombra del ventanal dibujándole la melancolía en la frente y el lomo de los libros alineados como soldados en la repisa. Clara, tras un suspiro, extendió el libro. Cumbres borrascosas, tal como usted pidió. Él tardó en tomarlo, miró primero sus manos y luego el rostro de ella. Nunca imaginé encontrar a nadie aquí con gusto por las historias tristes, comentó, casi con humor amargo. Ella se atrevió a sonreír levemente. No es consuelo, pero a veces siento menos sola a la gente de esas páginas, confesó. Edward sonrió, fugaz y fatigado. La pausa se volvió cómplice. El silencio se llenó solo con un lejano relincho de caballos en la calle. A veces creo que vine hasta aquí por promesas que no recuerdo haber hecho, balbuceó él, sin mirar a Clara, sino a las puntas de sus dedos, y por deudas que ni sé si son mías. Clara se acomodó el relicario al cuello, inquieta. Edward reparó sutilmente en ese gesto, clavando la mirada en el pequeño broche plateado. Ese colgante. ¿Es nuevo? No, respondió Clara, dudando apenas. Es de mi madre. Dicen que los secretos pesan menos en un relicario, pero no estoy segura. Edward ladeó la cabeza, con una mezcla de asombro y recogimiento. A veces un secreto pesa toda una vida. O marca a quienes no tienen culpa de nada. La frase quedó flotando entre ellos. Clara quiso responder, pero las palabras se deshicieron antes de salir. En un instante torpe, el relicario se le resbaló, cayó abierto sobre su pecho. Solo por un segundo, una fotografía se asomó, pero ella lo cerró de inmediato, nerviosa. Perdón, murmuró, bajando la mirada. Edward no insistió, solo la observó con una comprensión dolida. Con voz baja, casi paternal, dijo, hay objetos en la vida que son promesas incumplidas. O advertencias. Le aconsejo cuidarlo siempre. Se hizo otro silencio. Clara asintió, y por primera vez sintió un leve temblor en el pecho, como un presentimiento extraño. Notaba cierta gravedad en las palabras del huésped, algo que escapaba al sentido cotidiano. Un eco de pérdidas pasadas, o de miedo a la esperanza. ¿Nunca ha sentido usted, señor Pembroke, que hay historias que le persiguen, aunque intente olvidarlas? Él apretó el libro y murmuró. Algunas historias no nos dejan porque en el fondo sabemos que nos pertenecen. Clara, aún inquieta por la fugaz exposición del relicario, recogió la bandeja y sonrió dolida. Buenas noches entonces, señor Pembroke. Edward intentó responder, pero solo una leve inclinación de cabeza selló la distancia entre sus mundos. Vio a Clara desaparecer por el pasillo, la carga invisible de sus respectivos silencios pesando sobre ambos, y así, las sombras de la casa se expandieron de nuevo, como si guardaran, expectantes, un secreto antiguo a punto de emerger. Al fondo, Mrs. Hawthorne pasaba revista a los corrillos de la servidumbre, decidida a no dejar ni un cabo suelto. Clara sintió, al bajar la escalera, un presentimiento sordo de que todo lo que se gestaba esa noche era solo el principio de algo mucho más grande que ella. Pero aún así, su locket frío sobre la piel, no dejó de pensar en las promesas del corazón y en aquello, sospechado pero irrenunciable, que uno está dispuesto a perder antes de poder merecer siquiera el amor. La noche se había adueñado de la casa con una oscuridad casi total. Solo algunos destellos de luz atravesaban las rendijas de las puertas. Entre esas sombras, los susurros reptaban por los corredores, multiplicándose con cada repetición, hasta volverse casi tan densos como la bruma de la madrugada. Clara cruzaba el vestíbulo en silencio, encorvada bajo el peso intangible de las miradas que no podía ver, pero sí percibir. Los rostros a media sombra, las voces que descendían abruptamente al notar su presencia. La mesa del comedor había quedado a medio ordenar. Beatrice, con la barbilla tensa, sacudía las migas de pan de un mantel sin prestarle atención. Al levantar la tela, divisó algo ennegrecido junto a la pata de la mesa. Un fragmento chamuscado de papel, apenas más grande que la yema de sus dedos. Al estirarlo entre sus manos, logró distinguir unas palabras entre el humo, saldo pendiente. Libro mayor. Miró en torno, como si temiese que alguien vigilara, y deslizó el trozo en su delantal antes de buscar a Clara. En la sala, Eloise cuchicheaba junto a la ventana con otras invitadas.
Mencionaban objetos desaparecidos, una pulsera de perlas, una pitillera, pequeñas sumas, todo atribuido sin titubeos a la servidumbre, y cada vez más cerca del nombre de Clara. Aquellos rumores, surgidos de la nada y repetidos hasta volverse verdad, apretaban el aire como si fuesen manos alrededor del cuello de Clara. Edward observaba esa escena desde la penumbra del rellano, la sombra de la escalera partiéndole el rostro en dos mitades. Notó la rigidez en los hombros de Clara y el temblor en las manos de Beatrice al entregarle el papel. Se acercó, solo lo suficiente para que su voz, un susurro, casi quebrado, pasara desapercibida por los curiosos. Clara, si necesita resguardarse, puede venir a la biblioteca. Nadie la molestará ahí. Sus palabras, tan corteses y vacilantes como una promesa hecha al borde del miedo, se estrellaron contra la compostura de Clara, quien solo pudo asentir torpemente, envuelta por la mezcla de agradecimiento y vergüenza. Beatrice apretó la nota quemada en la mano de Clara entre dos dedos. Esto lo encontré bajo la mesa. Tal vez sea importante. Lo quemaron, pero no del todo. Clara pegó la nota contra el pecho, sintiendo el cosquilleo de un peligro más grande de lo que aún podía descifrar. De pronto, el pasillo pareció más largo, como si el último tramo hacia la escalera pesara una vida entera. Edward se alejó en silencio, con las manos en los bolsillos y los ojos aún clavados en la figura de Clara que desaparecía en dirección opuesta. Ni un gesto, ni siquiera un suspiro. Solo la certeza muda de que el escándalo, latente, se apretaba aún más en torno a ella. Cuando los pasillos quedaron desiertos y las risas de los ricos se apagaron detrás de puertas cerradas, Clara buscó el único sitio que no la juzgaba, la habitación olvidada en el ala más antigua de la casa, donde el polvo había hecho suya la ventana y las vigas crujían como ancianas altivas. Se sentó frente al pequeño escritorio, encendiendo una vela con manos casi insensibles. El silencio de aquel refugio era distinto, menos agresivo. Sacó el relicario de su cuello y lo observó. Había tocado ese broche tantas veces, buscando consuelo en su frío, pero ahora, guiada por el presentimiento de la nota y la reciente agitación, notó una leve hendidura en su borde. Pulsó con cautela y, tras unos segundos de manipulación, el medallón cedió. De su interior cayó primero una llave diminuta, bruñida por el tiempo, luego, un papel enrollado y rígido por la falta de luz. Lo desenrolló con nerviosismo y se quedó sin aliento. Una fotografía antigua, en la que una mujer sonriente, su madre, posaba junto a un niño cuyos ojos eran idénticos a los de Edward. El aire dejó de fluir por unos instantes. Golpeada por la súbita revelación y el vértigo de un pasado incomprensible, Clara no pudo reprimir un sollozo ahogado. Cerró los ojos y apretó la fotografía contra el pecho, intentando dar sentido al torbellino de sensaciones. Miedo, incredulidad, algo que se parecía demasiado al dolor de una verdad aplastante. La puerta rechinó y Beatrice irrumpió con torpeza, alarmada por la ausencia prolongada de su amiga. La encontró encorvada sobre el escritorio, llorando sin permitir que las lágrimas rodaran. Nada se dijo durante un largo rato. Beatrice respetó el silencio, sentándose cerca sin invadir el espacio de Clara. Solo cuando los temblores menguaron, preguntó a media voz: ¿Qué has encontrado? Clara, aún incapaz de formular palabras, alargó el papel sin soltar la fotografía. Beatrice lo tomó despacio, leyendo primero el rostro de su amiga y luego la imagen. El desconcierto se reflejó en su expresión. Ese es, Edward, no puede ser tan solo una coincidencia. Clara negó con la cabeza, la angustia teñida de impotencia. No sé qué significa, pero está todo aún más enredado de lo que pensaba. Las llamas de la vela titilaron, proyectando sombras largas que parecían arrastrar consigo los secretos de la casa, ocultos en rincones donde nadie quería mirar. Mientras tanto, en el despacho de las gobernantas, Mrs. Hawthorne permanecía sentada, inflexible, ante el escritorio cargado de papeles. Había convocado a Jonathan, quien cruzó el umbral con el mismo recelo con que los pobres cruzan los patios de los ricos. Él bajó la mirada al detenerse ante la mujer. Señor Avery, he escuchado cosas preocupantes, empezó Mrs. Hawthorne, dejando flotar las palabras en el aire como anzuelos. Objetos desaparecidos. Rumores sobre la señorita Márquez. Necesito vigilancia y alguien en quien confiar. Alguien que ya conoce demasiado bien su modo de proceder. Jonathan apretó el puño. Sus sentimientos hacia Clara se mezclaban con el desprecio y el dolor de la distancia. No quisiera hacerle mal, señora, musitó, titubeante. Clara siempre ha sido honesta conmigo. Mrs. Hawthorne se acercó, voz más baja, casi seductora en su crueldad. Las lealtades se han de demostrar con hechos, no con palabras. ¿Qué prefiere, Jonathan? ¿Proteger su oportunidad, o dejar que una descarriada arruine la reputación de esta casa? El silencio fue largo. Finalmente, Jonathan asintió. Le informaré si,
Notó algo. Pese a la determinación de esa promesa, la inquietud anidó en su pecho cuando exploró los corredores de la planta baja. Su caminata lo llevó hasta la despensa y luego, guiado por una intuición dolorosa, al ala antigua de la casa, donde advirtió una luz titilando por debajo de la puerta. Se aproximó, sin atreverse a entrar, y la voz entrecortada de Beatrice le hizo retroceder en vilo. No vio el locket ni el pequeño papel, pero el instinto le dijo que allí había algo valioso, un secreto que podía transformar todo. En el salón principal, la presencia de Eloise crecía como una mancha de humedad. De pie entre un grupo de damas, relataba la historia de las joyas reformuladas, ahora añadiendo detalles inventados. Que la sirvienta había sido descubierta cerca del despacho, que un amigo suyo había visto a Clara manipulando papeles secretos, que todo apuntaba a una traición de confianza propia de su clase, las risas eran finas y tajantes, y la sospecha se instaló con una rapidez brutal. Alguien mencionó la palabra ladrona, primero en voz baja, pero pronto, lo suficientemente clara para atravesar las paredes e incrustarse en quien debía escucharla. Clara, aún resguardada en la habitación a oscuras, no podía imaginar hasta qué punto las mentiras tejidas en el piso inferior comenzaban a envolverla, apretando el nudo de una red invisible, mientras afuera la noche se tornaba aún más hostil. La luz de la tarde se filtraba en el estudio, tiñendo los lomos de los libros con reflejos ámbar. Clara deslizó la yema de los dedos sobre el fino polvo de una primera edición, notando cómo Edward detenía su registro para mirarla, como si la contemplación de su silencio fuera una necesidad imprescindible. No suelo ver estos títulos entre las donaciones de la casa, dijo Clara, su tono cuidadosamente neutro mientras sostenía un volumen de poesía victoriana. Edward desvió la mirada, sus labios se fruncieron en duda. Algunos los traje yo, respondió con pausa, fingiendo distraerse frente a la vitrina. Libros que pesan demasiado para abandonarse en casa. La sombra de algo no nombrado se desplegó entre ellos. Clara, de pie cerca del escritorio, sacó el medallón de plata de su bolsillo del delantal, sopesándolo en su palma con fingida casualidad. ¿Le pertenece esto, señor Pembroke? Edward no pudo evitar un leve espasmo en las manos. No intentó tomar el medallón de inmediato. Lo miró desde lejos, como si resultara peligroso. ¿Dónde lo encontró? Me lo encontraron a mí la semana pasada. Pero no recuerdo haberlo visto antes, hasta que noté la fotografía dentro. Buscó en su mirada alguna tergiversación, algún asomo de reconocimiento. Una mujer junto a un caballero, los dos sonrientes en un muelle. Ella se parece a mi madre, aunque no estoy segura. El silencio fue largo, contenido. Solo el ruido distante de una bandeja al caer en el comedor se filtró a través de la puerta entreabierta. Su madre, Edward tragó saliva, sin atreverse a mirar a Clara. Hace muchos años, yo viajé con mi familia a Veracruz. Conocimos a una joven enfermera. Mi madre le debía la vida. Tal vez sea esa mujer. Clara asintió, no satisfecha. Miró el medallón, luego la cara de Edward, buscando en ella algún rastro de sinceridad o vergüenza. ¿Por qué guarda esto tan cerca y, a la vez, tan oculto? Es como si le costara recordar. Edward sonrió con una amargura apenas perceptible. Algunas deudas marcan un antes y un después. Si este medallón llegó a usted, es porque alguien esperaba que las respuestas se buscaran con cautela. La tensión entre ambos se volvió palpable pero contenida. Clara se inclinó sobre los libros, fingiendo interés en el inventario por no mostrar cuánto la hería el muro de reticencia de Edward. Él, por su parte, acercó finalmente la mano, rozando sin querer los dedos de Clara. El contacto fue fugaz, y ambos se apartaron, como si el atrevimiento no pudiera tolerarse más de un segundo. ¿Puedo confiar en que nada de esto saldrá de aquí?, musitó Edward. Clara bajó la mirada, la respiración entrecortada. He guardado secretos más grandes que este, señor Pembroke. Pero no olvide que en esta casa, hasta las paredes se escuchan. Edward asintió, la expresión sombría. Entre ambos, el deseo y la desconfianza se enlazaron en ese breve instante, empujándolos a guardar más de lo que se atrevían a decir. Más tarde, el corredor lucía desierto. Beatrice se apoyó contra la pared del pasillo, observando los desplazamientos habituales de la señora Hawthorne. Cuando la casa callaba en el horario de la siesta, ella forzó la puerta de la oficina, solo lo suficiente para escurrirse dentro. El olor a papel y tinta era dominante. Cada rincón parecía ocultar años de pequeñas traiciones. Temblorosa, Beatrice inspeccionó el escritorio lacado. Los cajones estaban cerrados, pero el de la izquierda cedió tras un empujón. Allí reposaba el legendario libro de cuentas, grueso, con tapas raídas y algunas páginas ostensiblemente reselladas. Interpretar esos números y anotaciones no era sencillo, pero ya eran muchas noches escuchando a Clara leer y releer cartas de patrones. Beatrice ojeó con acento agudo hacia atrás, saltando entradas, hasta que encontró el mes señalado por los rumores del robo.
Los movimientos eran extraños. Entradas duplicadas, nombres de proveedores tachados y reemplazados, junto a un curioso margen al pie de la página, CM, seguido de una suma abultada. Recordó entonces los cuchicheos de las invitadas, los comentarios apenas disfrazados de la señora Hawthorne sobre la confiabilidad de ciertas criadas. Un ruido abrupto en el pasillo la obligó a cerrar el libro de inmediato. Guardó el libro bajo la blusa y escapó, corriendo por la escalera de servicio, el pulso martillando en sus sienes. En la cocina, encontró a Clara sollozando, aún con el medallón frío en la mano. «Mira esto», susurró Beatrice, revelando tímidamente el libro. «Los registros están alterados. Aquí aparece tu inicial, justo en la fecha del supuesto robo. Prometo que tú no tuviste nada que ver, Clara, ¿verdad?» Clara negó con la cabeza, la voz ahogada. «Nunca tomé nada». «Pero si esas cuentas llegan a oídos de la señora Hawthorne, Beatrice, no me creerán. No me creerán, aunque la verdad esté en este libro». Beatrice tomó la mano de su amiga, apretándola con fuerza. «No dejaré que te culpen. No ahora que sé mirar con ojos de verdad. Vamos a hallar quién lo hizo. Lo juro». La determinación de Beatrice templó el aire entre las dos. Sin embargo, ambas conocían bien el límite del valor en una casa donde todo rumor podía sellar destinos. El eco de pasos por el pasillo las forzó a esconderse tras un biombo improvisado con manteles. Por una rendija, vieron a la señora Hawthorne caminar rígida, hablando en voz baja con Eloise Carrington. El burbujeo de la joven rica se mezclaba con la agudeza manipuladora de la dueña, ambos rostros tallados en sospecha y satisfacción. «No se preocupe, señora Hawthorne», murmuraba Eloise. «Un escándalo bien dirigido es el mejor método para disuadir la insolencia. Todos aquí saben dónde buscar la culpa». El susurro flotó en el aire como un presagio. Cuando los pasos se alejaron, Clara se levantó temblando. «Esta casa me rechaza. Por más limpia que esté mi conciencia, la mancha ya está en sus mentes». Beatrice fue a decir algo, pero se lo tragó. El miedo era más espeso que el aire. A lo lejos, se escuchó el tañido de un reloj. Atardecía. Clara guardó el medallón en el bolsillo de su delantal y apretó el libro de cuentas contra el pecho. Sabía que no bastaría con salvarse sola, y que ahora había en juego algo más que su honor. La memoria de su madre, el terrible vínculo con Edward, y todo lo que pudiera perderse en el vacío de una acusación falsa. El día terminaba, y en la penumbra del pasillo, Beatrice y Clara se juraron silencio y verdad. A partir de ese momento, nada volvería a ser seguro en la casa Hawthorne. Mientras el corazón de Clara latía bajo el peso del medallón y la mentira, el umbral de las próximas complicaciones se abría, sigiloso, hacia el futuro incierto de las promesas hechas en nombre del amor y el desarraigo. El comedor de la pensión Hawthorne exudaba una formalidad gélida aquella mañana, interrumpida solo por el tintinear nervioso de las tazas de porcelana. Los huéspedes estaban ordenados en torno a la larga mesa central, el murmullo contenido de charlas nocturnas reemplazado por un silencio cortante. La luz angular del invierno apenas suavizaba el frío que se expandía desde la cabecera, desde donde Mrs. Hawthorne reinaba, radiante de autoridad. Clara servía café con manos que conocían bien el temblor del miedo, procurando no mirar a nadie a los ojos tras la carta anónima deslizada bajo su puerta la noche anterior. Sentía cómo las miradas caían sobre ella, mordiendo su perfil como dientes diminutos y venenosos. «Parece que el café está más amargo de lo usual esta mañana», comentó Eloise con voz cantarina, sin dejar de mirar a Clara. Una risita ahogada se escapó por la mesa. La tensión vibraba, eléctrica. Mrs. Hawthorne, como si hubiera esperado ese pretexto, apoyó la cuchara con un repiqueteo autoritario. «Señores y señoras, corresponde a esta casa mantener el más absoluto decoro. Sin embargo, circulan inquietantes rumores. Rumores que no puedo ignorar». Sus palabras eran suaves, pero llevaban el filo de un cuchillo disimulado en terciopelo. Miró a Clara, sin pestañear. El aire se espesó. Clara sintió que cada huésped aguardaba su humillación como se espera una función teatral pagada. «Rumores», prosiguió la matriarca, «de comportamiento impropio, de encuentros a deshoras, incluso, de hurtos menores, sospechosamente vinculados a cierta servidumbre». Jonathan, a 2 asientos de distancia, evitaba mirarla. Sus puños se clavaban contra los pliegues del mantel. Edward, semicubierto por un halo de esa melancolía habitual, intentó vacilante evitar cruzar miradas. «Mrs. Hawthorne, esto debe ser un malentendido», balbuceó Clara, la voz apenas audible. Eloise se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando de satisfacción. «Oh, anoche mismo oí ruidos en el pasillo, y estoy casi segura de que la señorita Márquez estaba cerca de la biblioteca», dijo, asintiendo para agregar credibilidad. «Mrs.
Hawthorne la interrumpió, asintiendo a una criada menuda que traía consigo el voluminoso libro mayor de la casa. El cuaderno, que Clara había visto alguna vez de lejos, fue abierto con teatralidad. Aquí consta una llave firmada por ti, Clara, y registrado un préstamo de cierta suma el lunes pasado. Sumado a las cartas anónimas de algunos huéspedes, comprenderás que debemos velar por la tranquilidad. Sus ojos eran gélidos, su resolución, inamovible. Clara sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo. No recordaba ninguna firma, nunca había accedido al libro mayor sin permiso. Miró a Edward, esperando un gesto, algo. Edward evitó su mirada, la mandíbula tensa, los ojos hacia el plato. En ese instante, Clara entendió el significado del exilio. No solo expulsión, sino la condena de la indiferencia. Creo que debería retirarme, dijo, y las palabras cayeron al vacío. El silencio se prolongó un segundo más. Nadie la detuvo. Más tarde, el aroma ahumado de la chimenea en los aposentos de las criadas se mezclaba con la sal de las lágrimas que Clara todavía no se atrevía a soltar. Beatrice, en silencio, reparaba un dobladillo a su lado. Por fin, rompió el mutismo. No te atrevas a irte sin luchar, dijo Beatrice, firme. Esto no es casualidad, Clara. Los ricos en esta casa no soportan que una de nosotras se atreva siquiera a soñar. La herida de ese desayuno ardía todavía. ¿Y qué puedo hacer? Ya han decidido. Todo lo que digan será verdad para ellos. Vi el libro, la firma, Beatrice negó con la cabeza. Las firmas se falsifican. Los rumores se alimentan para ocultar otras verdades. Nadie pregunta por la moneda que de verdad falta, ni por quién tenía acceso. Unos golpes en la puerta la interrumpieron. Era Jonathan, desaliñado, ojeroso, los ojos rojos de quien no había dormido. Clara, necesito hablar contigo, dijo, apenas susurrando. Cuando Beatrice salió, Jonathan se dejó caer en el taburete frente a ella. Le temblaba la voz, lo de anoche. Lo vi, Clara, te lo juro. Estaba afuera, en el vestíbulo. Mrs. Hawthorne me pidió que vigilara, tragó saliva, me dio unas monedas. Yo no quería, pero tú sabes cómo son, y necesitaba el dinero. Clara no pudo culparlo. La traición de la pobreza era más fuerte que la de los hombres. ¿Qué les dijiste? Solo que te vi cerca del estudio, nada más. No mencioné a Edward, ni lo de la carta. Pero, pidió Clara, a punto de perder la paciencia. Vi que alguien más entró después. Una sombra, llevaba la caja de llaves, pero no le vi la cara. No dije nada por miedo. Clara bajó la mirada. La lealtad tenía un precio y, esta vez, le costaría el trabajo. Gracias, Jonathan, por lo que vale. No puedo quedarme más. No después de esto. No voy a esperar a que me arrastren por la casa. Jonathan le ofreció el pañuelo que tenía en el bolsillo, pero ella ya estaba doblando las mantas, recogiendo sus pocas pertenencias en una vieja bolsa de tela. Beatrice la abrazó al salir Jonathan. No dejes que te destierren sin pelear, Clara. Recuerda el relicario. La señora no es la única con secretos. Busca en lo que tu madre dejó. Clara asintió, seca, el dolor transformándose en una determinación muda. Cuando cayó la noche, la iglesia de San Aloysius ofrecía su refugio de piedra y silencio. Clara se refugió en el último banco, las manos ardiendo de incertidumbre, el relicario frío entre los dedos. Frente a la imagen venerada, abrió el pequeño medallón por segunda vez. El mecanismo, casi invisible, cedió bajo la presión de sus uñas. Dentro, además del retrato en miniatura de su madre, estaba una llave diminuta y una fotografía en sepia. El niño en brazos de su madre no era otro que Edward, apenas reconocible por la sombra familiar en los ojos. La comprensión le cayó como agua helada. Su madre había trabajado en Hawthorne House, había cuidado a Edward. Había habido afecto, acaso amor, entre ambas familias. Lo que ahora era tabú fue alguna vez cotidiano. ¿Por eso la señora Hawthorne la quería fuera? Porque su sola existencia era la amenaza de un lazo, de un pasado que alteraba la pureza de sus castas fronteras. Cerró el medallón, apretándolo contra el pecho. No voy a irme sin limpiar mi nombre ni entender por qué temen tanto a mi historia, murmuró, mirando la cúpula azulada del altar. Y esta llave, es la única promesa que me queda. Supo entonces que su huida sería pospuesta. No por cobardía, sino porque la verdad era, por primera vez, más urgente que el exilio. Nadie debía imponerle otra derrota cargada de mentiras. Volvería a la casa al amanecer. Buscaría el cofre que solo la pequeña llave podía abrir, enfrentaría a Mrs. Hawthorne y a sus aliados, arriesgándolo todo. Ató el pañuelo, recogió su bolsa y, con la dignidad intacta bajo la ceniza de la calumnia, cruzó la nave vacía con paso firme, el eco de sus pisadas devorando la soledad. No tenía certeza de nada, salvo que la verdad, y el legado de su madre, ya no podían ser enterrados por ningún libro falso ni por las manos de gente noble.
La ciudad parecía más hostil que nunca, pero en Clara Márquez renacía una promesa. Resistiría el destierro hasta que nadie pudiera mirarla a los ojos sin ver quién era en verdad. La penumbra del pasillo parecía más densa de lo habitual cuando Clara y Beatrice se escabulleron desde la escalera de servicio, los pasos apenas un murmullo sobre la alfombra deslucida. El aire estaba impregnado de ese olor a cera y polvo, tan característico de las noches cuando la casa callaba, y solo el lejano chasquido de la lluvia contra los cristales delataba el mundo exterior. Beatrice mantenía la presión de la mano sobre el brazo de Clara, temblando un poco, aunque su voz era una línea firme. Por aquí. Recuerda lo que dije. La señora Hawthorne deja siempre el libro debajo de la urna, al final del escritorio. No te detengas. La determinación de Clara era palpable. Cada respiración era un acto de resistencia y de miedo. Sabía que ese libro de cuentas podía ser su salvación, o su sentencia final. Cuando cruzaron el umbral del despacho, la luz de los candelabros titiló sobre la superficie barnizada, y cada sombra parecía estirarse hasta sus pies. En el vestíbulo, Jonathan esperaba, el rostro inexpresivo, oculto tras la semioscuridad. Había sido él quien las había traído hasta ese punto sin palabras, con una señal apenas perceptible y el leve chirrido de la puerta que él había desbloqueado. Justo entonces, de la galería superior, surgieron los ecos de unos pasos rígidos. La voz cortante de Mrs. Hawthorne descendió como una maldición. ¿Quién anda ahí? Jonathan emergió de su esquina, su tono sorprendentemente sereno, casi desafiante para quien lo conocía solo como aquel muchacho indeciso. Señora Hawthorne, ¿no escuchó el trueno? Parece que una de las ventanas del ala sur ha quedado mal cerrada. Yo mismo iré a inspeccionar, si lo permite. La autoridad de su voz, esa impostada serenidad, detuvo el avance de la mujer, aunque sus ojos permanecieron fijos en la penumbra del pasadizo. Está bien, Jonathan, pero no tarde. Llévese a la señorita Lane. La vigilancia en cada palabra. Beatrice, astuta, se deslizó junto a Jonathan, dejando a Clara sola en el despacho, los latidos de su corazón tan sonoros como el tic-tac metálico del reloj de pie. Se arrodilló junto al escritorio, hurgó bajo la urna, y por un instante creyó que las manos le temblaban tanto que dejaría caer la prueba. Finalmente, el frío cuero del libro se deslizó en su palma. Cerró los ojos un segundo, sintiendo el peso de todas las palabras escritas allí. No era solo su acusación. Era la prueba de la crueldad y la mentira tejidas para expulsarla, borrar su nombre, su historia. Con el libro apretado contra el viejo abrigo raído, retrocedió en silencio, silbando para avisar a Beatrice y a Jonathan que el objetivo estaba cumplido. Los tres se escurrieron por la escalera secundaria, cruzando las habitaciones vacías, sin mirar atrás. Del otro lado de la puerta de servicio, el viento frío de la madrugada les cortó el aliento. Beatrice apretó la mano de Clara, sus ojos llenos de una tristeza feroz, casi una súplica sin esperanza. No podrán con nosotras. No esta vez. Pero su voz fue ahogada por el crujido de las tablas y el distante sonido de una tormenta, como si la propia ciudad les recordara lo poca cosa que eran frente al destino. En algún lugar del interior, Mrs. Hawthorne permanecía de pie ante el ventanal, sus dedos crispados contra la cortina. La duda surcaba ahora su ceño, aunque la sonrisa apenas insinuada sobre sus labios era la de quien cree que nada puede escapársele de las manos. Asterisco, asterisco, asterisco. La maleta de Clara estaba sobre el lecho deshecho, abierta, semillena de prendas usadas. El pequeño locket de plata brillaba en la tenue luz del amanecer, colgado del pomo de la cómoda como si fuese una súplica silente, demasiado frágil para el mundo que la expulsaba. Edward estaba en la puerta, el rostro descompuesto, el brillo de la humedad congelado en sus ojos. No debía haber entrado sin anunciarse, pero la desesperación le había ganado. Clara, ¿qué haces? Su voz era apenas un suspiro, pero en aquel instante pareció retumbar en toda la habitación. Ella no respondió. Se limitó a cerrar la maleta con esfuerzo y a tomar entre las manos el grueso libro de cuentas, el verdadero botín por el que había arriesgado todo. Solo entonces alzó la mirada, y Edward vio en sus ojos algo que nunca había querido ver. Resignación. «Te vas», dijo. La frase fue más una herida que una pregunta. Clara tragó saliva, apenas un atisbo de orgullo en la forma en que respiró antes de responder. «No puedo quedarme. No después de todo esto. Si la señora Hawthorne desea mi ruina, no pararé la mano que me empuja fuera». Él cruzó la distancia entre ambos, la súplica temblando en cada sílaba. «No puedo permitirlo. Esta casa, esta gente, no entienden quién eres de verdad. No pueden arrebatártelo todo así». Un silencio cortó el aire entre ambos, y entonces Edward extendió la mano, mostrando el pequeño locket. Lo había tomado de la cómoda sin pensar, sus dedos rodeándolo con una ternura inconsolable. «Tu madre me lo dio», murmura en voz baja. «Me pidió, justo antes de partir, que cuidara de ti como si fueras mi propia sangre».
Clara bajó la mirada, la fragilidad temblando en la línea de sus labios. No tienes por qué cargar con promesas antiguas, Edward. Tú también tienes un nombre y un lugar que defender. Él suspiró, acercándola despacio. El peso del locket, de las palabras no dichas, de la historia que los unía sin remedio, volvió la distancia breve y terrible. ¿Crees que todo esto es solo por obligación? Lo que siento, no sé cuándo empezó, pero, ni el escándalo, ni la ruina, ni la señora Hawthorne podrán cambiarlo. Por un instante, sus dedos rozaron los de ella, tentados de aferrarse. Pero Clara se apartó, no con dureza, sino con la delicadeza de quien sabe que romperá algo sagrado si sigue un paso más. No me pidas quedarme, Edward. Si todo lo que tengo para salvarte es mi marcha, eso haré. Él recogió el libro de cuentas, con el pulso acelerado. ¿Y esto? ¿Vas a entregarlo? ¿A quién? Nadie te creerá. ¿Por qué no luchas? Clara giró el rostro al ventanal, donde la luz era azul y cruel, igual que la tristeza que empezaba a ahogarla. Porque ya no tengo patria en este lugar. Nadie, ni siquiera tú, puedes darme un hogar cuando el mundo está decidido a negármelo. Edward se quedó allí, mirando cómo ella metía la cadena de plata en la maleta, cómo alisaba la falda con ese gesto resignado de las que han perdido más de una batalla. Supo, en ese instante, que la había perdido a ella también. Clara, en la puerta, se detuvo un instante. Si alguna vez te preguntan por mí, di que fui valiente. Que lo intenté, aunque lo perdí todo. No volvió la vista a mirar atrás. Ni siquiera cuando el dolor de Edward latió en su voz, quebrado y sin esperanza. No sé cómo seguir ahora que te marchas. Solo el eco de sus pasos, descendiendo la escalera, quedó en la casa. La tormenta había amainado, pero dentro de la mansión reinaba el desamparo. Edward, solo en aquella habitación vacía, sintió por primera vez en años el verdadero significado de la palabra derrota. Así quedaba el amor, detenido y sucio de mentiras, y la verdad sepultada por pruebas falsas. Solo el silencio persistía, preparando sus cuchillos para el amanecer de las revelaciones. La luz de la mañana se filtra por los grandes ventanales de la modesta librería comunitaria, tiñendo las estanterías de un dorado polvoriento. Es otro día más en la vida silenciosa de Clara Márquez, lejos de las habitaciones perfumadas y los pasillos rigurosos de Hawthorne House. No hay sirvientas correteando ni órdenes susurradas tras puertas semiabiertas. Solo el compás sosegado de las páginas giradas, un aire a libros nuevos y viejos, y la sensación persistente de ausencia. Clara se mueve entre los estantes, colocando con esmero los volúmenes donados. Un par de niños pobres ríen bajo su mirada cálida, se llevan en brazos un tomo de cuentos ilustrados. La librería es pequeña pero respira vida. Y aunque tarde en la noche a veces siente el frío de la soledad, en sus gestos hay una nueva firmeza. Ha aprendido a ser dueña, aunque sea de este retazo humilde de mundo. En su muñeca, el brillo del medallón de plata nunca desaparece. Una presencia discreta sobre la piel, casi imperceptible, excepto cuando, en los momentos más tranquilos, lo sostiene entre los dedos, sintiendo el peso de un pasado sin cerrar. En el interior, el secreto, esa fotografía plisada, ese diminuto instante atrapado en el metal, le recuerda que su dolor no ha sido en vano, aunque la justicia, ese ideal lejano, aún la elude. La llave dentro permanece sin uso, Clara anhela. Por la noche sueña fugazmente con Edward, con la posibilidad de que un día la verdad se incline a su favor. Sin embargo, después de tantos meses de rumores, humillaciones y destierro, ha aprendido que hay pérdidas irrecuperables, y que la dignidad solo se logra si una mira hacia adelante. A lo lejos, en el corazón de la ciudad, las campanas suenan anunciando una jornada de feria popular. Clara, resistiendo la bruma de la nostalgia, coloca el medallón bajo su blusa y da la bienvenida a la siguiente fila de vecinos lectores. No espera justicia, solo que el día transcurra sin sobresaltos, con la tranquila dignidad de quien resiste. Mientras tanto, las puertas enormes de Hawthorne House se abren en par, y casi nadie reconoce de inmediato la renovada figura de Edward Pembroke. Se ha despojado del luto perpetuo y los antiguos titubeos. Ahora avanza, seguro, a través del vestíbulo, con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión irrebatible en el rostro. Lo recibe Mrs. Agatha Hawthorne con su sonrisa glacial, flanqueada por la siempre alerta Eloise Carrington y la inquieta Beatrice Lane, a la que apenas permiten permanecer en un rincón para tomar nota de las órdenes. Edward no saluda. Va directo al escritorio central y deposita la carpeta, el legendario libro mayor de la casa, con un golpe seco. Señora Hawthorne, dice sin cambiar el tono, creo que ha llegado el momento de revisar algunos asuntos pendientes. Los labios de Agatha apenas se curvan. La contabilidad de esta casa es intachable, señor Pembroke. Si mi memoria no me falla, la señorita Márquez fue despedida bajo pruebas irrefutables. Cualquier revisión resulta innecesaria. Edward la mira sin vacilar.
En su voz, un temblor casi imperceptible revela las noches en vela, la rabia contenida, la batalla interna entre el deber familiar y la voz de su conciencia. Pruebas irrefutables, señora. Abre el libro y extiende varias páginas remarcadas con tiras de papel. Aquí están los registros que supuestamente prueban el robo. Pero los cálculos no cuadran. Más aún, las firmas en estas páginas lleva el dedo a una rúbrica torpe, diferente a la escritura fina de Clara. Esta no es la letra de la señorita Márquez. Aquí ha habido manipulación. Un estremecimiento recorre la sala. Eloise, ansiosa por una nueva historia, apenas se reprime. Beatrice contiene la respiración, esperando algo, aunque ni siquiera ella sabe qué es. Mrs. Hawthorne palidece imperceptiblemente. ¿Y quién, según usted, habría tenido interés en falsificar registros, señor Pembroke? Edward, sin apartar la mirada, deja deslizar otras hojas junto al libro. Fotografías y cartas cruzadas que Beatrice le había entregado en secreto hace semanas. Entre ellas, un recibo anónimo fechado el día señalado. El verdadero responsable había cobrado una suma inequívoca, sellado con las iniciales de Jonathan Avery, el pretendiente despechado. No solo se fabricó un falso hurto, sino que se aprovecharon antiguos resentimientos. Hay al menos 2 testigos dispuestos a declarar que escucharon instrucciones directas suyas, señora, para que la culpa recayera en Clara Márquez. El silencio que sigue es denso como el polvo bajo las alfombras. Los ojos de Agatha destellan, sostenida aún por el orgullo y el miedo. Rumores y habladurías. Nada de esto bastaría ante un consejo directivo. Y la reputación de esta casa, Beatrice, con un leve temblor, finalmente se atreve. Lo vi, señora. Yo misma llevé el libro a su estudio. Cuando regresé, las páginas habían cambiado. Escuché a Jonathan discutir con usted. No quería participar, pero fue injusto. Clara no robó nada. Un murmullo de asombro. Eloise busca afanosamente con la mirada otra cómplice posible, pero las palabras de Beatrice retumban como rumores desbocados de otro tiempo. Edward asiente, conteniendo el alivio. La comunidad merece saberlo. La justicia no puede restaurar todo lo perdido, pero debe comenzar en algún punto. Agatha, atada a su trono de certidumbres, ve por primera vez tambalear su poder. Mantiene la compostura, pero algo en sus ademanes denuncia el principio de una derrota. Aún se aferra a los reglamentos y la apariencia, pero la verdad brota a la superficie, lenta pero irrevocable. Edward toma el libro, los papeles, la promesa de que el proceso no acabará aquí. Al abandonar la casa, la noticia ya comienza a extenderse de boca en boca, más rápida que cualquier escándalo anterior. El cambio, aunque apenas perceptible, ha comenzado. La tarde de feria es calurosa y ruidosa, bullendo de vendedores y niños. Clara pasea entre los puestos, su corazón pesado pero contenido. No busca señales de sus viejos conocidos. Evita el bullicio, refugiada en lo anónimo. Hasta que una mano temblorosa roza la suya. Se vuelve, y Edward está de pie ante ella, visiblemente alterado, con el medallón de plata en la mano. Lo alza entre ellos, a la vista de todos, incapaz de ocultar el leve brillo de sus lágrimas. Clara, musita. No tienes nada que decirme que cambie lo ocurrido. Él niega con la cabeza, sordo a los murmullos que ya crecen a su alrededor. No busco justificarme, pero debes saberlo todo, no solo sobre nosotros, sino sobre los que te acusaron y lo que perdimos. El gentío, atraído por el drama, detiene el paso. Jonathan Avery, a poca distancia, observa en tensión contenida. Beatrice se acerca silenciosa, mientras Eloise, ansiosa, ya empieza a murmurar la noticia. Edward abre el medallón y revela la fotografía escondida. Una mujer joven, ojos claros, el mismo lunar en la mejilla que Clara había visto cientos de veces en el espejo. Tu madre, la conocí de niño, la ayudé una vez, hace muchos años. Ese día le prometí que, pasara lo que pasara, cuidaría de su hija. Solo ahora entiendo el alcance de esa promesa. Clara, herida por la magnitud de las palabras y la cruda exposición ante la multitud, siente por un momento que el suelo le tiembla bajo los pies. Mira a Edward, ve en sus ojos la verdad que había añorado y temido a partes iguales. La multitud contiene la respiración, expectante ante el desenlace. En ese aire detenido, Clara comprende que la justicia no la devolverá a su vida anterior, ni el amor borrará el exilio. Pero la verdad, ahora pública y dolorosa, le pertenece. Y lo que elige hacer con ella determinará por fin su destino. Aún no responde. El locket, entre sus dedos, brilla tenso mientras el murmullo crece. El momento de la decisión ha llegado, pero Clara sabe que cualquier elección tendrá un precio. Por primera vez, es libre de pagarla. Afuera, las campanas de la iglesia marcan la tarde. El salón principal, una vez tenso y frío, ahora vibra suavemente con la incertidumbre del final. Clara, con la frente alta a pesar del pesar reciente, se planta frente a Mrs. Hawthorne.
Edward la observa desde el umbral, el locket de plata brillando discreto entre sus manos. El peso de semanas de rumores, silencios y verdades calladas flota en el aire. Señora Hawthorne, anuncia Edward, su voz tranquila pero inflexible. El consejo ha revisado el libro mayor. Sus anotaciones y las pruebas presentadas hoy confirman su implicación en los falsos cargos contra la señorita Márquez. La severidad de la acusación causa un murmullo entre los reunidos, incluso Eloy se enmudece. Su rostro, normalmente risueño, ahora refleja inquietud. Mrs. Hawthorne, tras años de férrea autoridad, busca rebatir, pero la evidencia es irrefutable. Sus dedos tiemblan sobre el delantal impoluto, pero sus palabras son por fin vulnerables. Yo solo procuraba el orden. Ese desorden, mira a Clara con amargor, no puede reinar en una casa de respeto. Clara la observa, los ojos empañados pero firmes. El orden sin justicia no es respeto, señora. Mi madre me dijo una vez que el silencio es el refugio del valiente, pero hoy no guardé silencio, y estoy en paz. Los murmullos crecen. Mrs. Hawthorne es destituida ante el consejo y debe marcharse sin la ceremonia que tanto cuidó, llevándose consigo la soledad que cultivó. Al fondo, Beatrice entrelaza los dedos de emoción silente. Jonathan, reaparecido al enterarse de la verdad, mantiene la cabeza baja, sus errores lo han perseguido, pero aquí está para presenciar lo que nunca pensó posible. Eloise intenta apartarse del círculo, pero Clara la detiene con una mirada templada. No guardo rencor, dice Clara suave, apretando la mano de Beatrice. Solo me gustaría que comprendas el daño que puede hacer un rumor. La joven socialite asiente, por primera vez insegura y pequeña, aprendiendo a fuerza de consecuencias la gravedad de la verdad. Edward extiende el locket hacia Clara. En el acto público, lo abre y muestra la foto oculta. El susurro es colectivo. La imagen es, ni más ni menos, que la madre de Clara en otro tiempo, tomada del brazo de un joven Pembroke. Nuestros destinos siempre estuvieron ligados por algo más que el deseo prohibido, dice Edward, voz quebrada por la confesión. No fue coincidencia, fue un secreto que debíamos descubrir sin miedo. Clara colapsa en un llanto contenido, mezcla de alivio y pérdida. Ha recuperado un pasado al mismo tiempo que se despide de él. Jonathan se acerca, su rivalidad despojada tras el sufrimiento mutuo. Te lastimé, te hace use con acento agudo, y fallé. Pero si aún puedo hacer algo, quiero ayudar. Este lugar puede ser más grande que cualquier rumor. Beatrice es nombrada administradora interina entre aplausos, un reconocimiento a su justicia callada. Yo solo seguí mi instinto, y mi cariño por Clara, sonríe, conteniendo el llanto. Aquí hay sitio para la bondad. La reunión se disuelve lentamente, con la comunidad reconciliándose en gestos sencillos. Un apretón de manos, una disculpa, miradas largamente esquivadas se encuentran y se perdonan. La casa comienza a respirar de otra manera, con un eco de esperanza donde antes reinaba el miedo. En los días siguientes, Clara y Edward se casan discretamente, rodeados solo de quienes conocen el valor del sacrificio y la verdad. Su unión, lejos de escándalos y apariencias, es el fruto maduro de tantas pérdidas. Ambos han dejado atrás privilegios y heridas para empezar de nuevo, con humildad recién aprendida. Meses después, Hawthorne House ya no es el bastión de rigidez que solía ser. Una mañana Clara baja por las escaleras suspendida en la luz dorada del verano, el locket de su madre ahora colgando en el portal, transformado en el nuevo emblema de la casa. Niños corretean por los pasillos alfombrados. Las risas llenan los patios, y las paredes, antes testigos de secretos y susurros, ahora amparan historias de esperanza. Beatrice, siempre atenta, da indicaciones con firme ternura. Su ascenso es celebrado con el reconocimiento de todos. Jonathan, integrado a la nueva labor de la casa, coordina la llegada de las primeras familias necesitadas. Su sonrisa, sincera por fin, prueba que renunciar al amor egoísta abre nuevas formas de redención. No creí posible encontrar propósito aquí otra vez, le confiesa a Clara entre cajas y juegos infantiles. Pero supongo que uno aprende cuando pierde, ¿no? Clara lo abraza brevemente, en silencio. El dolor pasado ya no pesa, ha dado lugar a una amistad tan firme como la antigua rivalidad. Edward ayuda a organizar una pequeña biblioteca para los niños, seleccionando libros con la misma melancolía cariñosa que lo caracteriza. Quizá el destino escribió nuevos comienzos en cada página, le dice a Clara, mientras ambos disponen estantes. Aquí, donde hubo secretos y soledad, ahora hay historias para ser compartidas. Clara sonríe, la mirada encendida por la promesa de un sentido más vasto que el amor romántico. No necesitamos esconder quiénes somos ya, Edward. Este hogar puede ser el refugio que yo soñaba de niña, y el legado de quienes lo amaron antes. Una tarde, al caer el sol, la casa se llena de voces que celebran la inauguración.
Entre las manos entrelazadas de Clara y Edward, el locket brilla bajo el nuevo escudo, reflejo de la determinación y la memoria. Beatrice, de pie junto al portal, recibe cartas de gratitud y palabras de aliento. Algunos antiguos huéspedes regresan para sumarse a la causa, trayendo donativos, libros y mantas. La comunidad, antes separada por el miedo y el prejuicio, encuentra un centro común en la labor compartida y en la honestidad recuperada. Eloise, ahora voluntaria semanal, ayuda a los más pequeños a leer en voz alta, aprendiendo que la compasión cura herencias viejas y heridas propias, en silencio, sin aspavientos. En la última noche recogida en la casa, Clara, sentada en el umbral, contempla el locket. El reflejo minúsculo de la foto y la llave brilla sobre sus dedos. Gracias, mamá, susurra con los ojos húmedos, por ser mi primer secreto y mi mayor promesa. Edward la abraza con delicadeza. Aquí empieza todo, Clara. Todo lo verdadero, todo lo que merece saberse. Ella cierra el locket con firmeza, asintiendo. La cámara se aleja de la casa que ahora arde con luz propia. La promesa del corazón cumplida, el secreto transformado en estandarte de esperanza. El futuro, abierto, pertenece a quienes han perdido y amado, y han aprendido, en silencio y con paciencia, el arte de volver a empezar. Promesas del corazón termina entre risas infantiles, miradas recuperadas y el suave pulso contenido de una comunidad nueva. Así, los secretos que enamoran terminan transformando no solo a quienes los guardan, sino a todos aquellos dispuestos a creer en la verdad y el amor ganado a pulso.